Lo que nosotros hemos entendido en realidad es que no se podría hacer una asamblea constituyente si no hay una reforma constitucional. Pero pareciera que desde algunos sectores de Perú Libre lo que se está haciendo es recoger firmas. ¿Usted nos podría explicar para qué están recogiendo firmas y están lanzando audios diciendo que esta constitución no sirve, que es mejor en realidad cambiar de constitución? ¿Y para qué están tratando de llenar estos planillones? Con todo gusto, Karina. Mira, en realidad hay un doble juego ahí, porque ya la bancada de Perú Libre ha presentado por conducto regular un proyecto de ley en el Congreso de la República, que es el conducto que debe seguirse, planteando una modificación constitucional exactamente en el mismo sentido del referéndum que pretende, para que se añada al artículo 206 de la Constitución un párrafo final que diga que también se puede modificar la Constitución totalmente mediante una asamblea constituyente. Pero paralelamente, Perú Libre, como partido, ha iniciado además un recojo de firmas. Hay una cierta contradicción entre presentar un proyecto de ley directamente al Congreso, porque cualquier parlamentario lo puede hacer y se inicia el procedimiento que corresponde ante la Comisión de Constitución, después de dictamen va al Pleno, y si alcanza 87 votos se modifica la Constitución, o la vía de la iniciativa legislativa, que es levantar firmas, y llevar el proyecto luego de que se hayan levantado por lo menos el 0.3%, esa es la ley de firmas, acaba igualmente en el Congreso, donde se necesita lo mismo, 87 votos para proceder con una reforma constitucional. Eso en cuanto a la forma, hay una contradicción, no pueden hacer las dos cosas, pues. Yo creo que es un acto político, ¿no? Lo que pretende Perú Libre, es decir, que tiene un gran respaldo popular y están utilizando en realidad medios del Estado. Yo creo que los parlamentarios no tienen ningún impedimento para participar de una campaña de firmas de este tipo, siempre y cuando no sea durante su horario legislativo. Pero, por ejemplo, la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, ha intervenido. Y eso sí viola el principio de neutralidad presidencial. Ella es la vicepresidenta. Ella no puede participar de un recojo de firmas de este tipo porque la ley electoral establece claramente que los miembros del Poder Ejecutivo están impedidos de hacer. De manera que ahí sí encuentro en la actitud de Dina Boluarte. Se está complicando la comunicación con usted. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con el doctor Gersi, Enrique Gersi, constitucionalista. Efectivamente, la señora Boluarte ha dicho que ella no ha participado en este recojo de firmas y tampoco lo ha impulsado, pero todos escuchamos sus declaraciones y fue clarísimo de que sí estaba impulsando el recojo de firmas. ¿Y quién tiene que en realidad dar una alerta o quién tiene que pronunciarse respecto a lo que ha hecho la señora Boluarte? El Jurado Nacional de Elecciones, este es el ente que debería establecer si ha cometido una infracción o no. ¿Ya tenemos al doctor Gersi? Sí, no sé si me están escuchando. Lo escucho. Ya, porque yo te veo y te escucho muy bien. Lo escucho nuevamente. ¿Se restauró? Se restauró. ¿Sí? Sí, se ¿Nos restauró. estamos comunicando? Así es. Ya, mira, sí, efectivamente le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, ya que no hay un tribunal ético electoral, porque no es una elección, es una iniciativa legislativa, en todo caso hacer valer la ley y exigir la neutralidad del Poder Ejecutivo. El problema que veo adicionalmente, te soy muy sincero, Karina, es que la reforma que pretenden llevar a cabo los de Perú Libre puede parecer una contradicción, pero esto está largamente desarrollado por la jurisprudencia y por la doctrina. La reforma que pretenden es inconstitucional. ¿No? Uno no puede hacer una reforma de la Constitución que sea inconstitucional, en el sentido que viola toda la sistemática de la Constitución. La Constitución del 93 fue diseñada
para que nunca más hubiera una asamblea constituyente y para que todas las reformas que la Constitución necesitara, cualquier Constitución necesita una reforma, es una ley, es una obra humana perfectible, se haga, pero de acuerdo con el procedimiento constitucional. Entonces la paradoja es que lo que pretenden los muchachos de Perú Libre es una reforma constitucional inconstitucional, es modificar la Constitución de una manera inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Por una razón principal. La Constitución del 93 implícitamente proscribió las asambleas constituyentes para siempre por una razón, porque la asamblea constituyente es el poder absoluto concentrado. Por definición, una constitución es la división y el control, la limitación del poder. Por definición, la asamblea constituyente es todo lo contrario. Es la concentración del poder en un solo ente. La asamblea constituyente sustituye al Congreso. Puede despedir a los jueces, a la fiscalía, al contralor, inclusive hasta al presidente, porque puede convocar elecciones inmediatamente. Es la dictadura perfecta. Por eso los gobiernos totalitarios, los gobiernos dictatoriales utilizan el mecanismo de una asamblea constituyente, porque en realidad es el poder total, doctor, concentrado. Muy bien. Por eso nuestro sistema legal proscribió la organización de este país. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa, por decir, en Chile? Están en una democracia, tienen una asamblea constituyente, ellos de repente, Perú Libre, están convencidos que este es el momento constituyente. Y eso, de repente, cuando ellos están tratando de juntar las firmas, si juntan demasiadas firmas, van a decir, ok, aquí está la voz del pueblo, hemos conseguido muchísimas firmas y es el momento constituyente. En algún momento se puede dar que el pueblo diga, sí, es el momento constituyente y nosotros queremos, porque tampoco una constitución puede estar escrita en piedra y nunca haber un momento constituyente. Tu pregunta es muy interesante. La situación chilena es completamente distinta, porque en la situación chilena hubo, ¿no es cierto?, la salida de una situación política en donde se ha convocado una asamblea constituyente, donde la propia asamblea constituyente tiene limitaciones. Entonces, muchas personas consideran que la asamblea constituyente chilena en realidad no es una asamblea constituyente, porque ellos han aceptado limitar su propio poder. Entonces no hay tal momento constitucional o constituyente en Chile. Lo que hay es un acuerdo político donde ha participado inclusive la derecha, ¿no es cierto?, en remitirse a una serie de modificaciones puntuales de la Constitución. Situación completamente distinta, y es el ejemplo que hay que utilizar, es el boliviano o el venezolano. La asamblea constituyente que se pretende en el Perú no es una asamblea democrática, es una asamblea corporativa, donde se pretende que la mitad de los parlamentarios, de los constituyentes se les llama, sean elegidos por voto popular. Pero la otra mitad no, sino que sean designados por gremios, instituciones, pueblos originarios, etcétera. Es decir, por nadie, por el gobierno, por instituciones fantasmas. En el Perú, el 5% de la población económicamente activa es sindicalizada, el 80% son informales. Entonces, imagínate una constituyente constituida de manera corporativa. El corporativismo, ¿no es cierto?, fue creado por los fascistas en Italia y no es un procedimiento democrático. El sistema peruano se basa en las modificaciones constitucionales dentro del procedimiento establecido en la Constitución, tal como por ejemplo en Estados Unidos, tal como por ejemplo en Francia, tal como por ejemplo en Argentina, que tuvo una modificación constitucional importante hace ya una década, un poco más de una década. No es necesario, ¿no es cierto?, refundar el mundo, ¿no?, haciendo una asamblea constituyente, básicamente porque no hay congruencia entre la naturaleza de una constitución que sirve para limitar el poder
y la naturaleza de una asamblea constituyente que sirve para concentrar el poder. Tú no limitas el poder concentrando el poder. La constituyente no sirve para hacer mejores ni democráticas las constituciones. Por eso hay una iniciativa también contraria a la iniciativa que Perú Libre lleva. Hay un grupo de colectivos de no a la constituyente, una serie de movimientos juveniles, lo contrario, felicitando lo que ya está en la Constitución, modificar, es decir, poner claramente, porque esto lamentablemente el 206 no lo pone con claridad, sino lo deja implícito, que las asambleas constituyentes no forman parte del sistema constitucional peruano y que las constituciones solo se modifican de acuerdo a lo establecido en ellas. Muy bien, sí, tengo entendido que este movimiento para que no se incluya la Asamblea Constituyente dentro de esta modificación de la Constitución está a cargo de Lucas Gersi, que es su hijo. Entonces, yo le quería preguntar también si es que no es que, porque hay un poco de confusión, las personas de Perú Libre en realidad son poco comunicativas y no les gusta dar muchas explicaciones a la prensa. Entonces, con este recojo de firmas, no es que ellos pretendan hacer una asamblea constituyente directamente. Lo que quieren con el recojo de firma es una iniciativa legislativa que incluya este artículo para modificar la Constitución e instaurar la Asamblea Constituyente dentro de la Constitución. Exactamente, Karina. Tu resumen es impecable. Por eso es un poco contradictorio, porque si ya el grupo parlamentario de Perú Libre presentó el proyecto de ley, ¿para qué recogen firmas? Solo para hacer bulto, digamos, porque ya presentaron su proyecto que quiere incluir la Asamblea Constituyente. La ley de referéndum en el Perú establece que no solamente los parlamentarios, el presidente, el Consejo de Ministros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, sobre las materias de su competencia pueden presentar leyes, sino también el pueblo. Eso se llama la ley de referéndum que se hizo en el tiempo de Fujimori. La ley de referéndum se modificó, ¿no es cierto? Y el texto actual de la ley de referéndum dice que si un grupo de personas, 0.3% del padrón, que es más o menos 80.000 firmas válidas, quiere presentar un proyecto de ley sobre cualquier cosa, lo puede presentar. Simplemente tiene que comprar su kit electoral, ser autorizados por OMPE, presentar las firmas a la OMPE para que las valide y el Jurado Nacional de Elecciones, sin más trámite, presenta la iniciativa legislativa del Congreso que decide. El que decide es el Congreso en cualquier caso, sea porque presente la iniciativa a un grupo parlamentario o sea una iniciativa popular. Y en todo caso se va a requerir siempre una mayoría calificada de 87 votos para cambiar la Constitución. Una última consulta y quiero saber si es que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que fiscalizar también que los recursos públicos no sean utilizados en este recojo de firmas y también de esta publicidad que se está dando en el interior del país. Según algunas personas en las redes sociales se dice que ya se están utilizando radios pequeñitas en el interior del país y diferentes medios de comunicación para hacer eco de este recojo de firmas y también concientizar a la gente en lo que ellos dicen que es lo correcto. Sí, es indispensable, porque si se están usando recursos del Estado para financiar la campaña a favor de la Constituyente, se está cometiendo delito de peculado. Así que es indispensable que la Contraloría, en primer lugar, y en segundo lugar la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones fiscalicen de dónde están saliendo esos recursos, porque es una campaña multimillonaria la que se ha lanzado anteayer en el interior del país a través de radios y de redes sociales, ¿no es cierto?, con todo, como si fuera una campaña electoral, mientras que los opositores tienen una campaña franciscana donde son estudiantes universitarios los que en base a voluntariado están levantando firmas. Entonces es muy importante, tampoco, ¿no es cierto?, pues, doctor, tanto tampoco, multimillonaria tampoco ha sido, pues, pero que los dos grupos en realidad sean fiscalizados, porque si quieren
Porque se Sí, tienen que poner la al ley aire tiene que aplicarse, la ley se tiene que claro, aplicar. para los dos Por grupos, supuesto, porque si pero quieren poner al aire que para lo todo el pongan, mundo, claro, que para lo todo el pongan, mundo. pero que Lo rindan cuentas. importante en este caso, Karina, son el uso de los recursos públicos, ¿no? Y lo que está prohibido es la intromisión del Poder Ejecutivo. Entonces, eso claramente se tiene que llevar a cabo. Pero la ley tiene que ser igual para todos. Y los recursos públicos no pueden usarse en una elección, Muy ¿no? bien. Eso está limitado por legislación y corresponde a las autoridades su fiscalización. Muy bien, muchísimas gracias por darse el tiempo de explicarnos bien cómo No, va por favor, este recojo de te firmas. agradezco a ti, Karina. Tu resumen ha sido impecable. Ese es el sentido de este referendo. Muchas gracias. Muchas gracias.